14. El triunfo del cristianismo. El marxismo intenta compensar en el hombre la falta de religión y psicológicamente aún puede llegar a producir un efecto transitorio, como la droga que mitiga el dolor. Pretende sustituir la religión, pero no puede lograrlo. Todo marxista, al igual que todo materialista, es un insatisfecho. Solo Dios puede darle al hombre el calor, el entusiasmo, el fuego y la pasión que necesita. Dios es insustituible. Y el marxismo es una religión sin Dios, que al ser antidivina es también antihumana. El marxismo con el mito de la clase fracasará al igual que han fracasado ya otros dos movimientos que surgieron en igual forma y con semejantes propósitos, el fascismo con el mito del Estado y el nazismo con el mito de la raza. El marxismo necesita un odio para poder subsistir y por eso siempre tiene que mirar hacia el pasado. Tiene necesidad del mal, del capitalismo, de la burguesía, para odiarlos. Privado de ellos, pierde el origen de su emoción sentimental. Le es menester inventar un enemigo, si no tiene ya ninguno. Todo el sentimiento revolucionario está ligado a una actitud negativa ante el pasado. Nos preguntamos algunas veces si el comunismo pertenece aún al porvenir, si está orientado hacia él. El comunismo está aún estrechamente sometido a las leyes del pasado, al cual le ata una especie de odio amoroso, está remachado al mal del capitalismo y de la burguesía. Los comunistas no pueden superar el odio, es ahí donde reside su principal debilidad. Pues el odio pertenece siempre al pasado. Solo el amor encamina al hombre hacia el futuro, le libera de la vieja carga, se revela como el manantial de una nueva vida. El odio es infecundo. Solo el amor es fructífero. El marxismo es antinatural. Es contrario a la misma naturaleza del hombre. Los marxistas son hombres y, por tanto, en lo más profundo de su ser son antimarxistas. El marxismo tiene en el hombre mismo su principal enemigo. No podrá subsistir. Está asignado con la marca de la derrota aún antes de que comience la batalla. Aquella parte de la humanidad a la cual le atrae la doctrina marxista por el aspecto de pseudo-religión que ella presenta, habrá de encontrar, plenamente y con creces, en el cristianismo lo que inútilmente trata de hallar en el marxismo. Cristo triunfa. Con los cristianos o sin los cristianos, a pesar de los cristianos y aún en contra de los cristianos. El cristianismo ha cumplido su misión. El cristianismo, cuya fuerza se deriva de aquel que es camino, verdad y vida, que está y estará con él hasta la consumación de los siglos, no ha faltado a su misión. Ha habido cristianos que han sido gloria de Cristo a través de todos los siglos hasta llegar al momento actual en que afirma el Papa el número de santos que viven en el mundo es mucho mayor que en cualquier otra época de la historia. Pero gran parte de los cristianos se han rebelado contra el cristianismo verdadero y fiel a Cristo y a su doctrina, se han forjado un cristianismo a su gusto, un nuevo ídolo que no salva, que no se opone a las pasiones de la concupiscencia de la carne, a la codicia del oro y de la plata que deslumbra la vista, y a la soberbia de la vida, una nueva religión sin alma, o un alma sin religión, un disfraz de cristianismo muerto, sin el Espíritu de Cristo. El mundo no hubiera llegado nunca a la situación en que se encuentra si los cristianos, en general, hubieran actuado en todas las situaciones de sus vidas como auténticos discípulos de Cristo. En sus vidas cristianas ha sido mediocres. Y el cristianismo no admite mediocridad. Hoy, millones de hombres no siguen a Cristo, no porque encuentren el cristianismo difícil de cumplir, sino porque presencian que, a juzgar por la vida de la generalidad de los cristianos, ser cristiano es demasiado fácil. A juzgar por esas vidas, el cristianismo no exige ningún sacrificio. Y el mundo de hoy busca algo por lo cual sacrificarse. A juzgar por esas vidas, el cristianismo no exige una entrega sin condiciones. Y el mundo de hoy quiere rendirse ante un ser superior. A juzgar por esas vidas, el cristianismo no exige actitudes heroicas. Y el mundo de hoy quiere héroes. El cristianismo es sacrificio, entrega y heroísmo. Pero los hombres se abrazan al hierro de la hoz y el martillo porque los cristianos, en conjunto, no hemos sido capaces de llevarlos a la cruz de Cristo. La existencia del marxismo es la demostración de un deber no cumplido. Los marxistas odian, porque los cristianos no hemos amado lo suficiente. Son responsables los que practican la religión,
tanto seglares como clérigos. Y también los que no lo hacen. Unos hombres cuya temperatura espiritual es la tibieza, y cuya única aspiración vital es simplemente morir de viejos, como podrían ofrecer sacrificio, entrega y heroísmo. Y otros hombres, que no encontraron en la mediocridad espiritual de esas vidas la satisfacción de sus espíritus inquietos, se aprestan a destruir todo lo malo y lo bueno que esas vidas representan. Es muy fácil afirmar que todos ellos actúan de mala fe. Pero es preciso que cada quien admita sus propias culpas. En unas partes del mundo la juventud se entrega a bailes desenfrenados, en otras, se emplea en la destrucción de bienes materiales. Es muy fácil condenarlos. Pero es preciso reconocer que esos jóvenes están hoy descarriados, porque la generación de sus padres no los supo educar, al no poderles señalar el sentido y la finalidad de la vida, noción de la cual esa generación carecía. El marxismo le ha acarreado a la humanidad problemas mayores de los que pretende resolver. Es muy fácil desear que los marxistas sean exterminados. Pero es preciso darse cuenta de que, aun cuando todos ellos desaparecieran hoy, otros surgirían mañana. Mientras existan las mismas causas, ellas producirán, con uno u otro nombre, los mismos efectos. Según el estudio de la historia de Arnold Toynbee, han existido hasta el presente 21 civilizaciones. De ellas 5 permanecen con vida, la occidental, la ortodoxa, la islámica, la hindú y la del Extremo Oriente. Las 16 restantes han desaparecido por causa de una desintegración interna. Los principios cristianos encarnados en la civilización occidental no desaparecerán jamás de la faz de la tierra, aunque desaparezca la civilización occidental. El cristianismo tiene palabra de vida eterna. Esos principios no son una exclusiva de la civilización occidental. Ellos también componen en mayor o menor grado, y cada vez más, el complejo integral de otras civilizaciones, y ha de llegar el día en que se encarnen por igual en todas las civilizaciones existentes para entonces. Sin embargo, lo que hace que la civilización occidental sea lo que es, y que sea superior a las otras 20 civilizaciones que han existido, incluidas las actuales, es el hecho de que ha estado informado por los principales cristianos. La civilización occidental perdurará mientras encarne estos principios, y solamente hasta que los encarne ellos son el alma que le da vida. Y un cuerpo sin alma se corrompe hasta deshacerse. Y no se conoce de ninguna civilización que, habiendo dejado de existir, haya vuelto a nacer. Si la civilización occidental va a desaparecer, ello no se deberá a ninguna causa externa a ella misma, sino a una descomposición interior. Si alguna fuerza son apariencias. Esa fuerza extraña lo único que haría es enterrar un cuerpo que, sin alma, ya estaba muerto. El marxismo, en el cual no hay ni una sola idea que no provenga de la civilización occidental en lo que ella tiene de perecedero, es el síntoma de una infección generalizada en un organismo enfermo. El marxismo, que es el tumor donde se concentra el materialismo inficionado en la estructura sanguínea de la civilización occidental, constituye una pseudo-religión, que, como tal, solo puede ser combatida con la religión. Una pasión solo puede ser vencida por otra pasión, se requiere la fe para vencer la fe, un dogma para enfrentar a un dogma, una filosofía de la vida para combatir a una filosofía de la vida. En la época actual, todo lo que podemos ofrecerle a esta nueva pasión los hombres del mundo occidental es un cambio en la política editorial, una alteración en el estado de ánimo nacional, tal como lo revela una encuesta Gallup por la sustitución ocasional de un miembro del gabinete. ¿Por qué será que nuestros diplomáticos del mundo occidental han sido impotentes ante los apóstoles de la nueva pasión? Por cierto, esto no sea debido a que le faltara el deseo de conservar cierto decoro y orden y libertad en el mundo, sino simplemente a que su posición ha sido ilógica desde el primer momento. El mundo occidental ha estado tratando de conservar los frutos del cristianismo después de haber entregado las raíces. Está tratando de conservar el respeto a la dignidad del hombre, a la libertad humana y a la inviolabilidad de los derechos humanos, después de haber renunciado a la creencia en Dios, quien le da al hombre una dignidad porque está hecho a su imagen y semejanza, después de haber renunciado al espíritu que es el cimiento de la libertad, y de haber negado al Creador, quien es el autor de nuestros inviolables derechos. En vano tratará nuestro mundo occidental de mantener las cruces en lo alto de los campanarios,
de las iglesias después de haber hecho caer los cimientos de los edificios. La posición del enemigo es mucho más fuerte, y nos dice, ustedes niegan los frutos de la democracia y del humanismo cristiano lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Pues, tratan ilógicamente de conservar cosas ya infundadas. No es posible vencer un materialismo con otro materialismo. La materia perece. El espíritu perdura. Contra todo materialismo, la victoria es del espíritu. En la lucha contra el comunismo ningún instrumento de orden material puede dar resultado, cualquiera que él sea y cualquiera que fuere su aparente efectividad. No porque desaparezca la miseria va a desaparecer el comunismo. Los cristianos tienen la obligación evangélica de combatir las injusticias sociales y de trabajar porque las enormes diferencias tanto sociales como económicas que existen hoy entre los hombres sean eliminadas. El cristiano debe hacer todo lo que esté a su alcance por erradicar la miseria. Por ser cristiano. No por ser anticomunista. Y no solamente por motivos humanos, sino también y principalmente por una razón de orden espiritual. En la miseria es casi imposible que un hombre pueda llevar una vida de cristiano. La satisfacción de las necesidades materiales más apremiantes de la persona es necesaria para el ejercicio de la virtud. Se dan condiciones sociales que, queridas o no afirmó Pío XII, hacen difícil y prácticamente imposible una conducta de vida cristiana, ajustada a los preceptos del sumo legislador. Y este mismo Papa refiriéndose a su predecesor León XIII, expresó, no unió, aquel sapientísimo pontífice precisamente la verdadera vida cristiana con el recto orden de este mundo, cuando haciendo suyas las palabras de Santo Tomás de Aquino, confirmaba en las Rerum Novarum que el uso de los bienes temporales es necesario para el ejercicio de la virtud, y, por lo tanto, para llevar sobre la tierra una vida cristiana digna del hombre. Son las almas las que están en juego. Nadie debe superar a un cristiano en la acción para suprimir la miseria de la faz de la tierra. Para ello, el cristiano tiene un estímulo en relación al cual ni siquiera puede concebirse otro mayor. Se trata de un mandato divino, el cual existía antes de que apareciera el comunismo, que existe hoy, aunque el comunismo no tuviera vigencia, y que seguirá existiendo después de que el comunismo desaparezca. Y el comunismo no va a desaparecer porque mejore las condiciones económicas y sociales de los pueblos. En este sentido, Douglas Hyde, quien se convirtió al catolicismo en 1948, siendo secretario de redacción del diario comunista londinense Daily Worker y después de más de 20 años de notoria y eficaz militancia activa en el partido, alerta, la cura de los problemas sociales no pondrá fin al comunismo. La mayoría de los adalides comunistas no han surgido de las filas de las clases paupérrimas. Si bien la inseguridad, la miseria y la desdicha han afligido a la humanidad desde hace siglos, es la primera vez que un comunismo ateo quiere dominar a todo el mundo. El nuevo factor determinante de esta situación no es la pobreza, sino la existencia de millones de seres carentes de religión y de ideal, de una razón de vivir y más que nada de una inspiración para afrontar la muerte. He ahí el origen del mal, el comunismo medra en el vacío espiritual aterrador que existe en el corazón del mundo moderno. Es todo un mundo, dijo Pío XII, lo que hay que rehacer desde sus cimientos, lo que es preciso transformar de selvático en humano, de humano en divino, es decir, según el corazón de Dios. En esta auténtica cruzada para la reconstrucción del mundo, cada uno de los cristianos tiene una ineludible y vital misión que cumplir, cada uno debe estar consciente de que el papel que desempeña, cualquiera que él sea, es importante, cada uno debe estar convencido de que su trabajo, en mucho o en poco, pero ciertamente, contribuye al logro de una meta de carácter universal, la conquista de todos los hombres. La responsabilidad es inmensa para todos aquellos que, por razones intelectuales, políticas, económicas, sociales o de cualquiera otra índole, ejerzan funciones de dirección. Fue en los sectores dirigentes donde comenzó la descomposición de la civilización occidental. Es en ellos donde tiene que surgir el impulso generador de una salvadora rectificación. Conviene recordar que semejante camino hacia la incredulidad y la irreligión tuvo su punto de partida no abajo sino en lo alto, es decir, en las clases directoras, en los grupos elevados, en la nobleza, en los pensadores y en los filósofos. La incredulidad se difundió propiamente en los tiempos que precedieron a la Revolución Francesa.
Observan los historiadores que el ateísmo, disfrazado con la máscara del deísmo, se propagó entonces rápidamente en la alta sociedad de Francia y de las otras regiones. Creer en un Dios creador y redentor se había convertido, en aquel mundo entregado a todos los placeres de los sentidos, en una cosa casi ridícula e indigna de los espíritus cultos y ávidos de novedades y de progreso. En la mayor parte de los salones de las más célebres y distinguidas damas donde discutían los más arduos problemas de religión, de filosofía, de política, literatos y filósofos, fautores de doctrinas subversivas, eran considerados como el ornato más bello y rebuscado de aquellas reuniones mundanas. La impiedad estaba de moda entre la alta nobleza, y los escritores más en boga por sus ataques contra la religión hubieran sido menos audaces, si no hubiesen contado con el aplauso y el estímulo de la sociedad más elegante. Y no es que la nobleza y los filósofos, todos de un modo directo, se propusieran, como ideal, la descristianización de las masas. Al contrario, la religión debería reservarse para el bajo pueblo, como un modo de gobierno en manos del Estado. Pero ellos se sentían y se estimaban por encima de la fe y de los preceptos morales, política que bien pronto se demostró funesta y de cortos alcances, aun para quien la considerase tan solo desde el punto de vista psicológico. El pueblo, tan poderoso en lo bueno como terrible en lo malo, con rigurosa lógica sabe sacar las consecuencias prácticas de sus observaciones y de sus juicios, sean ciertos o erróneos. Tomad en vuestras manos la historia de la civilización durante los 2 últimos siglos, os enseña y os demuestra los daños que a la fe y a las costumbres de los pueblos ha producido el mal ejemplo que desciende de las alturas, la frivolidad religiosa de las clases elevadas, la lucha intelectual declarada contra la verdad revelada. Ahora bien, ¿qué deberá deducirse de estas enseñanzas de la historia? Que hoy la salvación ha de iniciarse en el mismo sitio en que la perversión tuvo su origen. En principio, no es difícil mantener en el pueblo la religión y las sanas costumbres, cuando las clases altas le preceden con su buen ejemplo y crean condiciones públicas que no hagan extraordinariamente grave la formación de la vida cristiana, antes la promueven como imitable y dulce. Misión esta nobilísima y rica en promesas, en un momento en que, como reacción contra el materialismo devastador y degradante, se está revelando en las masas una nueva sed de valores espirituales y, contra la incredulidad, una intensa inclinación de los ánimos hacia las cosas religiosas, manifestaciones que hacen esperar que se haya superado y aún sobrepasado ya el punto más bajo de la decadencia espiritual. Así se expresó Pío XII en 1943. 20 años más tarde se confirma su esperanza. Hay evidencias más que suficientes para poder afirmar, sin lugar a dudas, que la humanidad al igual que el hijo pródigo ha emprendido con paso firme el regreso a la casa del Padre. Marxistas y no marxistas trataron de realizar un mundo sin Dios. Un derecho sin Dios, una política sin Dios, una economía sin Dios, una literatura sin Dios, una ciencia sin Dios, una técnica sin Dios, un arte sin Dios, una moral sin Dios. Y fracasaron. En escuelas, colegios, liceos y universidades se quiso que Dios fuera un extraño. Y en los libros, y en los periódicos, y en los discursos, y en el teatro, no se le dejaba a Dios ni una parte. Se intentó que el entendimiento y la voluntad del hombre no conocieran ni amaran a Dios, pretendiéndose edificar una vida individual y social sin necesidad de Dios. Se quiso que Dios no estuviera presente ni en la familia, ni allí donde se elaboran las leyes, ni donde se administra la justicia, ni donde se gobierna y se decide la suerte de los pueblos. Se prescindió de Dios y surgió el caos. A lo largo de 5 siglos, y, después de haber dicho sucesivamente: el hombre puede pensar como quiera, el hombre puede actuar como quiera, el hombre puede creer como quiera. El hombre puede creer en lo que quiera. El hombre puede vivir como quiera. Occidente no se dio cuenta de que, si el hombre puede vivir como quiera, puede también matar cuando quiera y morir cuando otro quiera, de que se hablaba de vida, y era muerte, de libertad, y era tiranización, de dominio, y era esclavitud. De que los hombres creían avanzar, cuando retrocedían, progresar, cuando se degradaban, elevarse, cuando descendían. Buscaban estabilidad, y encontraron mudanza, buscaban el derecho, y encontraron arbitrariedad, buscaban orden, y encontraron caos, buscaban prudencia, y encontraron enajenación, buscaban seguridad,
y encontraron dudas. Buscaban paz, y encontraron guerras. Buscaban guía, y encontraron desconcierto. Buscaban tranquilidad, y encontraron desasosiego. Buscaban la verdad, y fueron engañados. Buscaban el amor, y fueron odiados. Demandaron una moral y no se respetó ninguna norma, persiguieron el respeto a la dignidad humana y esta fue mancillada. En vez de una sociedad, se produjo una organización de fuerzas, en vez de trabajadores, instrumentos, en vez de electores, votos, en vez de hombres, números, en vez de pueblos, masas. Libertad. Igualdad. Fraternidad. Se luchó por la libertad, y nunca el hombre fue más oprimido. Se luchó por la igualdad y nunca las desigualdades fueron mayores. Se luchó por la fraternidad y nunca los hombres fueron tan arduamente enemigos. Justicia. Se luchó por la justicia, y nunca le fueron negados en igual forma sus derechos. El proceso de la historia que se inició en el Renacimiento está llegando a su fin. El comunismo no representa el principio de un nuevo periodo histórico, sino el final de una época ya envejecida. El comunismo ha elegido la cruz en el sentido de que ha devuelto a un mundo egoísta una idea de disciplina, de abnegación, de sumisión, de dura labor, de estudio y de consagración a fines supraindividuales. Pero la cruz sin Cristo es sacrificio sin amor. De ahí que el comunismo haya producido una sociedad autoritaria, cruel, opresora de la libertad humana, llena de campos de concentración, pelotones de fusilamiento y lavados de cerebro. La civilización occidental postcristiana ha elegido a Cristo sin la cruz. Pero un Cristo sin un sacrificio que reconcilia al mundo con Dios es un predicador ambulante barato, afeminado, incoloro, que merece llegar a ser popular por su gran sermón de la montaña, pero que merece también la impopularidad por lo que dijo, por un lado, acerca de su divinidad y lo que manifestó, por otro, acerca del divorcio, el juicio, el infierno. Sin su cruz, Cristo queda reducido a un insoportable precursor de la democracia o a un humanitario que enseñó una fraternidad sin lágrimas. La humanidad está entrando en una nueva era. Y una vez más, Cristo afirma, no temáis, yo he vencido al mundo.